Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clack, bada bing, bada boom. 문을 박차면 모두 날 바라본 그지 애써 노력안 해도 모든 남자들의 코피가 팡팡팡 팡팡 바라바라 팡팡팡 지금 날 위해 축배를 짠짠짠 Hands up 내 손에 바라 full of Henny 네가 말로만 듣던 걔가 나야 Jenny 춤추는 불빛이 날 감싸고 도네 Black to the pink 어디서든 특별해 Oh yes 쳐다보 We're gonna wanna dance Like 따라라란딴 따라라란딴 부르르 bounce 좋아 이 분위기가 좋아 좋아 난 지금 네가 좋아 정말 반했어 오늘 밤널 춤추고 싶어 붐바야 야야야 붐바야 야야야 붐바야 야야 Hola otra vez, chicos. Estamos aquí otra vez en Lorquí Digital Days y esta vez estamos con el taller de animación 3D. Y bueno, otra vez vamos a agradecer al Ayuntamiento de Lorquí y a Play Generation con la colaboración de Top Virtual League por la realización de este evento online. Y bueno, vamos otra vez al curro. Esta vez, como hemos dicho, vamos a hacer un poco de animación 3D, una iniciación sencilla y básica para la animación 3D. Y para eso vamos a utilizar otro software gratuito, como es Blender, ¿vale? Podéis descargaroslo en su página web, Blender. Este software sí que es algo más complicado que el que hemos visto anteriormente para ilustración. Así que no podremos dedicar tanto tiempo como hemos dedicado antes a explicaros cómo funciona. Vamos a centrarnos un poquito en cosas básicas, en lo que más o menos son conceptos que tenemos que tener presentes en la utilización de cualquier programa de animación 3D, como es la línea de tiempo o los conceptos o preceptos básicos de la animación, ya sea 2D o 3D. Bueno, presentarme otra vez, soy Fernando Pérez, soy ilustrador y animador 2D y 3D y bueno, pues vamos para allá. Bien, hablando de la animación, siempre se habla de los 12 preceptos básicos de la animación, ya sea 2D o 3D. Hay gente que incluso dice que son 21. Nosotros no vamos a hablar de todos ellos porque si no creo que estaríamos mucho más tiempo aquí del necesario. Y vamos a ver un poquito los más básicos por encima, como son, por ejemplo, el estiramiento y el aplastamiento, stretch squats, la anticipación, acelerar, frenar, la inercia, el timing, la exageración o la animación cuadro a cuadro o pose a pose. Bien, para empezar en algo sencillo, vamos a animar un simple cubo. Como veis aquí, tenemos preparado un cubo. Bueno, como podéis ver aquí, esto es Blender, ¿vale? Vamos a ir a animación. Aquí podemos ver una cámara principal que ya viene predeterminada por el programa por defecto cuando lo abrimos. Aquí tenemos el cubo con la cámara principal y aquí tenemos la línea de tiempo, como podéis ver, con unos números. ¿Qué son estos números? Pues básicamente son los frames. Si hacemos zoom, podremos ver cómo van del 0 o del 1 en adelante. Muy bien. Generalmente la animación suele ir a unos 24 frames por segundo, FPS. A los que jugáis a videojuegos os sonará mucho el concepto de FPS. Son frames per second. ¿Eso qué quiere decir?
que son los cuadros o frames que se ven cada segundo. Como bien sabéis, los que jugáis a videojuegos, cuanto más FPS, más fluido es esa animación y mejor funciona. Bien, vamos a empezar. Aquí tenemos, por ejemplo, así grosso modo para explicaros las opciones que tenemos. Este cubo está aquí. Con esta herramienta podemos moverlo en un eje o en otro. Aquí también tenemos nuestro querido control Z para ir hacia atrás. Aquí tenemos para girar. Y tenemos para escalar, tanto en un eje como en otro. Con este también podemos mover la cámara y situarnos como queramos. Y hacer zoom con la ruleta del ratón. Bien, pues hacer animaciones sencillas, como un simple movimiento, es bastante fácil. Y tenemos que hacerlo mediante fotogramas clave. Un fotograma clave, digamos, es como una posición que queda registrada. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, que este cubo se mueva de aquí hacia acá, pues primero tenemos que decirle, pulsando ahí, pulsando I, que me guarde este fotograma, ¿vale? Por ejemplo, de location, aquí, y que, por ejemplo, en el fotograma 5 me mueva el cubo aquí y volvemos a situar el fotograma clave. Una vez que le damos al play, vemos que efectivamente la animación funciona. Aquí podemos ver abajo en estas opciones de Start y End cuando queremos que empiece y acabe la animación. No vamos a darle 250, sería demasiado tiempo, tendría que recorrer toda esta barra, como podéis ver. Tardría bastante tiempo, por lo tanto vamos a ponerle que, por ejemplo, acabe en el fotograma 15. Y siempre empezará aquí. Vale, alguien podría decir que bueno, pues ya está, ya no hemos animado un cubo, así de simple, pero creo que no hace falta ser un experto para darse cuenta que esta animación no nos sirve. Es demasiado tosca, sencilla, y aunque la realidad a simple vista parece que funciona así de fácil, una buena animación es la que se encarga de engañar al ojo, aunque trate de simular la realidad, engañar al ojo para dar la sensación real de que esa cosa tiene vida y se mueve de forma realista. Y de ahí los principios de la animación de los que os hablaba antes. Bien, para daros una muestra y hacer que os pique un poco el gusanillo de la animación a algunos, por si en un futuro queréis dedicaros a esto, aunque sea de forma no profesional, vamos a intentar darle un poco de vida a esta animación. Y basándonos en lo que os comenté antes, en los principios de la animación, podría, por ejemplo, hablaros del principio de la anticipación. ¿Qué es la anticipación? Pues la anticipación es ese movimiento previo que ocurre antes que nos avisa de que va a ocurrir algo. Como por ejemplo, cuando vas a coger impulso, como primero te echas un poco hacia atrás y luego saltas o corres, o para dar un puñetazo, un saco de boxeo, primero tu brazo se echa hacia atrás para coger fuerza y das el golpe. Eso es lo que se llama anticipación. También usaremos el estirar y el aplastar. Por ejemplo, cuando un objeto cae, da la sensación óptica de que según una cierta velocidad, conforme va cayendo, el objeto se estira, y cuando cae da la sensación de que se aplasta. Eso en realidad no ocurre, y en animación se exagera para darle aún esa sensación de vida. Y también es muy importante el concepto de acelerar y frenar. No es la misma fuerza
de aceleración y de frenado cuando empieza un movimiento que cuando acaba. Así que usando esos conceptos vamos a intentar mover este cubo de forma que parezca que tiene vida propia. Bien, en un principio quizá lo primero que debemos hacer es hacer un poco más larga esta animación. Entonces, aquí tenemos los fotogramas clave 1 y 5. Vamos a mover el fotograma clave 5, por ejemplo, al 10 y vamos a ver. Vale, ahora mismo ya tenemos una animación un poco más larga que nos da un poco más de juego para poder jugar con ella. Bien, basándonos en la anticipación, como hemos dicho antes, vamos a hacer que el cubo se anticipe a ese movimiento que va a hacer, ¿vale? Entonces podemos movernos un par de fotogramas, 2, 3, y podemos hacer que coja impulso moviéndolo un poco hacia acá. Registramos el fotograma. Perdón, a ver. Al revés. Aquí. Hacia atrás, disculpad. Lo registramos. No, un momentito. Hacia atrás, ahora sí. Bien. Ahora tenemos un poco de anticipación. Pero podríamos incluso exagerarlo un poquito más, porque efectivamente la exageración es también uno de esos preceptos importantísimos en la animación. Y podríamos incluso hacer que se inclinase un poco hacia atrás. Perdón, le he dado hacia atrás. Me ocurre a menudo. Vale, ahora ya tenemos un movimiento un poco... Ya ha cambiado bastante. Con las dos tonterías que le hemos hecho, ya la animación ha cambiado muchísimo. Bien, ¿y qué más cosas podemos hacerle? Pues muy sencillo. Por ejemplo, también podemos usar... Hemos usado la anticipación, hemos usado... ¿Qué más podemos usar? Por ejemplo, el acelerar y frenar. Un objeto no acelera de la nada. Primero va un poquito más lento hasta que coge su velocidad y frena al final. Pues quizá lo que podamos hacer es que cuando llegue a este punto, por ejemplo, el fotograma 5 o el 6, en vez de estar en esta posición, vamos a retrasarlo un poquito. A ver, está por aquí. Pues vamos a retrasarlo para que no vaya tan rápido. Y su posición estará más atrás en este fotograma. Y comprobamos. Aún no se nota. Vamos a hacerlo un poco más atrás. Registramos. A ver. Un momentito que me llegan los mensajes. A ver. Un poquito más atrás. Un poquito más. Ya se va notando mucho más. A ver, un poquito más. De hecho, quizá incluso en este fotograma podemos retrasarlo un poquito y echarlo un poquito más hacia atrás. Ya vemos cómo coge más velocidad. Quizá va demasiado rápido, podemos retrasar el final un poco más. Incluso podemos, para que dé más sensación de velocidad, hacer que viaje más hacia ese lado.
A ver. Bien. Vamos a darle. Este también lo retrasaremos un poquito. Vale, poco a poco va cogiendo forma. A ver, bien. ¿Qué más cosas podemos darle? A ver, lo que hemos hablado antes del stretch y el squats, es decir, estirar y aplastar. Pues básicamente para eso tendremos que usar esta herramienta que es la herramienta de escala. A ver, si creo que vamos a darle un poco más de tiempo. Vamos a darle otro fotograma más. Y vamos a retrasarlo un poquito. Bien, y lo mismo que antes, vamos para que coja más velocidad. Bien, ya va cogiendo forma. Bien, aquí, para que no siga inclinado, vamos a hacer que haga justo lo contrario y que se incline hacia adelante. Echándolo un poquito hacia adelante. Vamos. Muy bien. Vale. Bien. Aquí ya debería estar un poquito adelantado. Vale. Bien, y vamos a proceder a hacer ahora lo de estirar. Podemos hacerlo más o menos por aquí. Vamos a quitarle la inclinación. Podemos exagerarlo mucho más. ¿Veis el efecto? Darás mucha más sensación de movimiento y parece que el cubo cobra vida, en cierta forma. Y claro, a la vez que aquí en su máxima velocidad, incluso yo lo adelantaría un poquito más para que se note que va rápido. Vamos a copiarlo para que mantenga aquí un poquito más este fotograma. Vale, mucho mejor. Ahora, cuando llegue a
punto final, vamos a hacer lo contrario a estirar. Vamos a aplastarlo. Pero muy importante es que mantenga la masa. No solo basta con aplastarlo. Si un cubo se aplasta por un lado, evidentemente crecerá por el otro. Por lo tanto, de este eje vamos a estirarlo también. Y vamos a ver. Y ahora que vuelva a su forma normal. 16, 17, 18, por ejemplo, aquí. Y en Scale, directamente aquí le diremos que vuelva a su estado normal. Y a probar. Muy bien, ya se nota mucho más. A ver, vamos a ver por aquí cómo están los que controlan, si hay algún problema, si va todo bien. Me comentan que se escucha doble. Vamos a ver si podemos solucionarlo de alguna forma. A ver, sí, podemos solucionarlo de alguna forma. A ver, gente de control, podéis decirme si se me sigue escuchando doble, si se me escucha bien. ¿Me oís mejor ahora? Bueno, ahora me informáis. De momento yo sigo. Perfecto, vale, creo que ya sabemos por lo que era. Bien, pues seguimos con el tema. Espero que no se os haga muy aburrido. Sí que es cierto que la animación a veces puede ser un poco tediosa porque es repetir mucho y darle al play muchísimas veces e intentar ver cosas que no has visto antes. Incluso cuando llevas mucho rato animando algo, es preferible que se lo enseñes a alguien porque tu vista acaba viciada y ves cosas que no ves cosas que otros sí pueden ver o ves fallos incluso que otros no ven. Entonces es recomendable siempre tener otro ojo ahí que te eche una mano. Pero en fin, vamos a ver con esto cómo podemos aún mejorarlo. De momento ya hemos visto cómo hemos hecho la anticipación. Incluso podemos mejorarla un poco echándola un poquito más atrás. Registramos y este lo copiamos y lo pegamos aquí para que mantenga esa posición durante un frame más, del 3 al 4. Muy bien. Pues más o menos ya tenemos un movimiento sencillo, como hemos hecho usando unos pocos truquitos, como hemos hecho que el cubo pase de moverse de forma muy sencilla a que el cubo parezca que de verdad está vivo. En este caso, no hemos hecho animación frame by frame, o sea, animación como la tradicional de toda la vida, que es hacer la posición frame a frame. Gracias a la tecnología, pues tenemos lo que se llama la interpolación y el ordenador o el software puede calcular el movimiento señalándole una posición con una postura y señalándole otra, y él solo te hace el movimiento que ha de ocurrir de un lado a otro. Y luego tú puedes ir generando esos frames que tú consideres importantes entre medias. Bien, pues ya tenemos una animación sencilla de movimiento de un cubo en el que se mueve de un lado para otro. Podríamos intentar mejorarlo un poquito más, frenándolo un poquito por aquí. Muy bien, pues ya veis, realmente tenemos simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posiciones, 9 posturas, y nos ha bastado para hacer una animación muy decente de un cubo moviéndose solo. Otro ejercicio básico que podemos hacer con un cubo o con una pelota, como suelen hacer siempre cuando estás en clase de animación, uno de los primeros ejercicios que te hacen hacer es el bote o la caída de una pelota.
Y pues vamos a hacer lo mismo con este cubo, ¿vale? Para no hacer lo típico, vamos a borrar estos frames. Adiós. Y vamos a hacer esta vez la animación de caída. Como he dicho antes, situamos el cubo en donde queremos, en la posición del eje que queremos, pulsamos Y, y en este caso, bueno, no lo he explicado, puedes hacer el keyframe de distintas formas. Puedes hacerlo solo de location, es decir, del sitio en sí, de rotación, de escala, o que incluyan varios caracteres, por así decirlo. Por ejemplo, aquí podemos hacerlo de lugar y rotación, de lugar de rotación y escala. Yo estoy usando este porque como vamos a tocar los 3 parámetros, pues es preferible usar este. Entonces, vamos a repetir lo mismo. Aquí tenemos el cubo y queremos que en el fotograma 15 esté en el suelo. Pues hacemos lo mismo y le damos al play. Como hemos visto antes, veis que no tiene vida, no tiene alma, por así decirlo. Entonces, otra vez usando los conceptos que hemos dicho antes, tocando 4 cosas, podemos cambiar increíblemente la animación que estábamos haciendo y convertirla en algo mucho mejor. Bien, lo primero que vamos a hacer, como antes, es la aceleración. Esto tiene que notarse que acelera. Primero tiene que ir lentamente. Entonces, por ejemplo, en el fotograma 5, en el 6 mejor, en vez de que esté aquí, si empieza en el 1, pues en el fotograma 6 vamos a hacer que esté mucho más arriba. Ya se va notando cómo tiene un proceso de aceleración. Y podemos exagerarlo aún mucho más. Bien. Aquí en este caso no vamos a hacer la anticipación, porque como está cayendo en el aire, no sería necesario. Un poquito más. Vamos a exagerarlo lo máximo posible. Ahora, se nota muchísimo más. Y aquí lo que vamos a hacer es que llegue a su máxima velocidad. Por lo tanto, vamos a desplazarlo más hacia abajo para que coja velocidad. Ahí se nota, ¿verdad? Y en ese punto es en el que vamos a hacer el estiramiento. Vamos a tocar aquí. Vamos a exagerarlo bastante, aunque luego lo cambiemos. Y solo con eso ya vais a ver cómo mejora muchísimo. ¿Lo veis? Y ahora vamos a hacer lo mismo cuando cae. Es decir, lo contrario. Vamos a fijar la cámara y vamos a aquí, estirarlo de aquí y lo bajamos. Y aquí, en el siguiente, aquí tenemos los parámetros, no lo he explicado antes. Tenemos los parámetros numéricos, que es lo mismo que usar esto, pero desde aquí. Perdón. Aquí vamos a poner un 1 solo para que vuelva a su estado normal. A ver. Y otro 1. Y aquí vuelve el cubo a estar de forma normal. Plop. Parece que es como de plástico. Evidentemente, dependerá mucho del supuesto material del que nosotros hagamos creer que está hecho el objeto
que sea animado. No va a animarse igual, no va a estirarse igual, ni aplastarse igual un cubo si es de plomo que si es algo plástico. No vas a hacer una animación igual con una pelota de piedra, con una bola de piedra, que con un balón, evidentemente. Incluso la aceleración cambia y podemos hacer que como que caiga mucho más pesado y que no bote. Aquí podemos incluso hacer como un pequeño bote. Ahora lo haremos. De momento ya tenemos lo básico. Como hemos hecho antes, tenemos lo básico. Bien. Aquí bota. Vamos a hacer que bote. Vamos a ver que bote así. Sí, aquí de hecho se me ha olvidado. Ahora. Mucho mejor. Aquí podemos copiar este fotograma y repetirlo. Ponemos un par de fotogramas más. Y aquí, ahora sí, que vuelva a su estado normal. A ver cómo va ese buque. Vamos a ver un poco más de tiempo para que se vea. Quizá lo hemos exagerado demasiado al volver a dar el bote. Vemos. Incluso subirlo un poco más. Ahí lo tenemos. Como si fuese casi de gelatina. Pues bien, ya habéis visto cómo parece muy sencillo, en cierto modo. Claro, no es lo mismo animar un cubo que animar una persona entera o animar algo que tiene muchos objetos en él. Pero al final los conceptos son los mismos. A ver, más cositas que podemos ver con esta animación. Podemos, incluso si queréis ahora, podemos ver hacerlo con una pelota. Podemos seleccionar cubo, borramos, quitamos los keyframes, vamos a ocultar el cubo y aquí tenemos la pelota. Vamos a hacer otra. Para hacer la animación, suponiendo que una pelota es, digamos, de goma y otra pelota es totalmente pesada. Si una pelota es de goma, repetiremos lo que hemos hecho antes. El fotograma 1 va a situarse aquí, por ejemplo, vamos a empezar con el 17, va a caer, ¿vale? Y en esta va a empezar aquí también. Pero al ser de otro material más duro, menos liviano, caerá antes. Mucho antes.
para que veáis la comparación. Vamos a ver. Y repetimos aquí. Aumentamos la aceleración. Mejor por aquí. Y repetimos, como hemos hecho antes. Aquí vamos a hacerle disculpad, no lo he registrado. A ver qué ha pasado. Vale, ahora sí. Aquí. Nada. Y nada también. Vale, que se me ha olvidado registrarlo. Y aquí vuelve a su estado normal, aunque ahora lo achatemos. Hemos exagerado de más. Jolín, no estoy fino hoy, disculpadme. ¿Vale? Se nota la diferencia. Lo hemos exagerado demasiado, quizá, pero quiero que veáis la diferencia en cómo podría ser la caída de una esfera totalmente con una masa mucho más grande, como podría ser una de una pelota de tenis, a lo mejor. Y volvemos a hacer también antes el stretch squats. Aquí la pelota se aplastaría al caer. Y un par de fotogramas después volvería a su estado inicial. Y lo registramos. Bien. Ahí se nota bastante. Podéis ver. Por ejemplo, también un concepto muy importante es animar siempre con curvas. Por ejemplo, ahora vamos a hacer la prueba con la pelota describiendo una curva en el aire, ¿vale? Vamos a ello. Bien. Y enseguida pasaremos a animar un modelo un poco más complicado, que creo que seguramente os interese mucho más. Bien. Si queréis también podemos probar a hacer que bote incluso un poquito más. Quizá me he pasado. Y aquí podemos volver a utilizar el mismo truquito.
Vale. Uno. Ahí queda. Vamos a echar un poco más arriba para frenar un poco esa aceleración. Aunque suene un poco extraño lo que he dicho. Vale. Aquí volvemos a estrujarla. Y aquí volvería a su estado normal. Como veis, otra vez, con unas pocas posiciones, hemos hecho que una pelota pase de caer como si fuese plomo a que tenga vida, a que tenga una plasticidad. Ahora lo vamos a ver también con el tema de la parábola. Vamos a borrar esta pelotita o vamos a ocultarla. No, la otra. Esta la vamos a ocultar. La vamos a borrar. Bueno, da igual, ponemos otra nueva. Añadimos otra pelota. Uy. A ver. Bien. Bien, vamos a hacer que la pelota empiece aquí. Y va a acabar aquí. No, pero si tengo que cambiarle el fotograma, disculpad. A ver, esta pelota empieza aquí, acabará aquí. Ya tenemos el movimiento base. Y vamos a añadirle, a ver, no, un momentito. Aquí. Bien, como veis, podemos cambiar la cámara como queramos, si no sería imposible. Ponemos así, perfecto. Un poco más grande. Bien, y ahí vamos a hacer que la pelota pase por ahí. Pues muy sencillo. Calculamos más o menos la mitad. Hacemos zoom aquí a los fotogramas. Vamos a hacer que aquí nuestra amiga pelota esté por aquí y hacia arriba. Bien. Damos. Vale. Ya tenemos el movimiento básico de la pelota. Quizá la pelota podríamos hacerla un poquito más grande, se ve muy pequeñita. Darle 4.
la más grande, y aquí. Vale, la hemos hecho un poquito más grande, tocándole la escala. Vamos a registrarlo, que no nos pase lo de antes. Y aquí repetimos la misma operación. Bien. Vale, se nos ha olvidado también hacerlo aquí. Bueno, ahora no sé si tendremos que tocar esto, porque claro, al hacerlo más grande, vamos a ver la escala también. Vamos a hacerlo bien grande. Perfecto. Bien, pues lo básico ya estaría, pero evidentemente tendríamos que añadirle todos los conceptos que hemos visto antes, y ya sería la última vez, lo prometo. Pero es que me gusta mucho ver cómo con unos pocos arreglos podemos hacer que algo que parece tan a simple vista para un ojo no experto, o bueno, o semi experto, por así decirlo, es una animación decente, y en cuanto le añadimos todas estas cosas, cualquier persona puede darse cuenta de que la diferencia es enorme. Podemos empezar, como he dicho antes, por el tema de la aceleración. Cuando está en el aire, por lo general, suele caer al principio, como he dicho, más lenta. Entonces, si aquí fotograma 8 vamos a registrarlo, y el 12 vamos a registrarlo, y vamos a echarlo un poco hacia atrás. No, esto no. A ver. Ya, como podéis ver, quizá demasiado, pero creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Evidentemente, cuando, por la física, cuando un objeto bota o cuando un objeto está en el aire y describe una parábola, siempre hay un proceso de aceleración y desaceleración, y cuando está en el aire y cuando está a punto de alcanzar la cima que queremos llegar, sufre esa frenada, y al bajar también acaba frenándose. Quizá aquí lo hemos exagerado demasiado. Pero creo que entendéis el concepto que quiero transmitiros. Vamos aquí a hacer algo que me encanta, y es exagerar otra vez lo mismo. Cogemos, copiamos. Y vamos a hacer que la pelota se impulse ella sola. Como veis, ya te da la sensación de que como que ella misma se impulsa. O sea que hemos utilizado el stretch y el squash para darle anticipación. Es decir, está con ese movimiento ella misma impulsándose. Podemos aquí
hacer esto. No. Bien. Aquí podemos, quizás se frena demasiado. Vale, mucho mejor. Aunque creo que aún se frena demasiado. Mucho mejor. Aquí también vamos a darle aceleración al final. Si aquí es donde acaba, pues aquí vamos a ayudarle un poquito a que vaya más rápido al suelo. Y volvemos a repetir otra vez el ejemplo del stretch. Recordar siempre que hay que respetar la masa, más o menos, aunque sea ojo, y si lo estiramos por un lado, tiene que estrujarse por el otro y viceversa. Y aquí volvemos, le ponemos 1, para que vuelva a su estado normal, 1, ¿vale? Esto es la escala en X, en Y y en Z, los ejes. No, en cierto, era en 4, que si no me equivoco mal lo hemos cambiado antes, perdonad. Y aquí vamos. Aquí quizá deberíamos frenarla un poquito más. Y ponerla en normal para intentar buscar el efecto más real. Perfecto. Podemos también intentar frenarla antes. Y aquí también que vuelva a su forma normal. Quizá a ver, mucho mejor. A ver. Bien. Vamos a seguir con esto, que me están diciendo cositas por aquí desde el pinganillo. El pinganillo. Bien, ¿por dónde iba? Aquí vemos que tenemos que pulir esto de aquí porque se está frenando de más debido a la diferencia que hay entre este frame y este.
Como veis, se frena antes de tiempo. Vamos a ir solucionándolo. Mucho mejor. Mucho mejor. Y así podríamos, si queréis, hacer otro bote, aunque no estoy seguro de que esto sea lo más divertido en cuanto a animación. De hecho, en otras veces que he hecho cursos o clases para animación, para niños, es un ejercicio que no suele gustar mucho, pero es básico y es fundamental para aprender estos principios. A la vez es muy recomendable observar mucho las cosas, aunque parezca un poco tonto lo que estoy diciendo. Y yo, por ejemplo, cuando salgo con mi perro y le tiro la pelota o todas esas cosas, quizá ya es por deformación profesional, pues intento fijarme un poco en el movimiento, por ejemplo, sobre todo si es de tenis o cuando estoy viendo cualquier serie animada, o intento fijarme un montón en todos los recursos que utilizan y cómo exageran. Por ejemplo, el recurso de estirar o aplastar se utiliza también en los personajes. No solo puedes usar ese recurso de hecho, no, se debe utilizarse en todo. Por ejemplo, si tú estás viendo una cara que pasa de estar seria a sorprendida, en el transcurso de estar seria a sorprendida verás cómo esa cara en una animación 2D o 3D se encoge para luego exagerar ese gesto de sorpresa, y tiende a ser todo como más de goma, y todo eso siempre acompañado de esa exageración que es imprescindible en la animación. De hecho, si alguna vez os interesáis por la animación, os pasará como a mí, que cada vez que veáis algo animado veréis cosas que antes no veíais. Os invito a que veáis películas de vuestra infancia o series, y después de ver este directo incluso os daréis cuenta de cosas que antes no veíais. Y la verdad es que es bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta cómo se animaba antes las películas, cómo era a mano, el trabajazo que había detrás. Ahora, aunque es muy trabajoso, es una tarea muy, muy tediosa en muchos aspectos. Ahora, en cierto modo, pues pues claro, pues gracias a la interpolación y gracias al software, pues es algo mucho menos tedioso que antes. Imaginar una película de Disney clásica, todos los dibujos que tenían que hacer para hacer una escena en la que hay, imaginaros, 24 frames por segundo. Estamos hablando de 24 dibujos por segundo. Eso es increíble. Por ejemplo, en Japón sí que se sigue haciendo así. Sí que se sigue animando, por ejemplo, muchas veces de forma tradicional los dibujos animados, los anime, y tiene muchísimo mérito, muchísimo. Y bien, pues vamos a pasar ahora, vamos a hacer por ahí, y vamos a pasar a otro objeto distinto, cortesía de Fluxar. Aquí nos han dejado un modelo. Vamos a ver, por aquí podemos usar, por ejemplo, primero vamos a echar un vistazo a este. Vamos a cerrar. Bien, aquí tenéis una animación muy sencilla, ¿vale? De este personaje, de un Fatu. Es una animación muy sencilla, pero en la que vais a ver cómo hemos usado esos pequeños conceptos, y lo que es una simple patada al aire con un personajillo gana muchísimo. Los movimientos de la cola, esta que tiene aquí, en la patada, como en ningún momento se queda quieto, como podéis ver. En ningún momento se queda quieto. Nadie se queda quieto totalmente en un movimiento. Aquí voy a enseñar un poquito.
tenemos hasta el 73, como realmente no hay tantas posturas, aunque parezca que hay un montón, no hay tantas. Y como podemos ver, estudiando la animación punto a punto, cómo encontramos todos esos principios de la animación que os estaba comentando y que no paro de repetiros sin parar. Vamos a dar un poco de villa a esto, que no os durmamos. Bien, como veis, va a dar un pequeño salto y en estos pequeños frames, del 1 al 7, perdón, hay una pequeña anticipación. Como el modelo es muy limitado, pues claro, no tiene el cuerpo humano expresivo que tenemos nosotros para mostrar ese movimiento que vamos a hacer a continuación. Entonces, lo suyo y lo bonito que tiene esto es con unos pocos huesos poder expresar tanto. Tenemos un poco de anticipación. Aquí ya pega el pequeño salto con la patada de Bisbal. Cae y podéis ver como hay una animación secundaria en la pequeña cola que tiene aquí, porque evidentemente, como cualquier persona, cuando tú saltas, cuando tú te mueves, el cuerpo no va sincronizado. Es decir, los brazos van aparte, la cabeza va aparte. Si tú, por ejemplo, llevas una capa y saltas, no va sincronizada contigo. Entonces, cuando tú haces una animación, esas animaciones secundarias, se llaman secundarias, que acompañan al modelo o a la figura, tienen su propio timing. Y si logras encajarlo de forma correcta, la animación gana muchísimo. Como podéis ver, si os fijáis en el rebote que hace la cola cuando da los saltos, no va acompasado del bote, va un poco con retraso. ¿Vale? A ver, ¿qué más os voy a enseñar? Quiero también enseñaros otro modelo, también cortesía de Fluxar. Y tenemos una pequeña animación que he preparado rápidamente antes para enseñaros el proceso de caída que hemos hecho antes. Perdonad que no sea increíble, pero lo he hecho un poquito antes para prepararos. Ahora intentaremos hacerla de nuevo. Bien, este modelo, ¿vale? Cayendo desde el cielo y utilizando los conceptos que no paro de repetir sin parar todo el rato. Y básicamente podéis ver cómo al final es lo mismo. Lo que podemos usar para un simple cubo o para una simple esfera, una pelota, también vale para el cuerpo humano. Efectivamente, esto le falta mucho por pulir. Si os dais cuenta de lo que os estaba comentando, el cuerpo no va acompasado. A ver, cuidado. ¿Se ve bien? Un momentito. El HDMI está jugando malas pasadas. Que vaya todo bien. Bien, lo que os comentaba, aquí en esta, que la he hecho muy sencilla, si os dais cuenta, y se nota mucho, los brazos se mueven al igual y la cabeza, todos los miembros, se estrujan al caer, se levantan un poquito y vuelven hacia abajo, pero lo hacen a la vez y ya no tiene esa misma vida que tenía el muñecajo que hemos usado antes, y la diferencia es enorme, simplemente con desplazar un poco el timing de los miembros del cuerpo. Pero como podéis ver aquí, es exactamente lo mismo. Conforme cae, el cuerpo reacciona de forma más o menos real, bajando los brazos. Aquí hemos estirado, como podéis ver, hemos deformado
el modelo, lo hemos deformado. Por ejemplo, lo que no hemos hecho ha sido deformarlo en la caída. ¿Cómo quedaría el deformarlo en la caída? No lo he deformado nunca. Vamos a probar. Vamos a dejarlo así porque no vayamos a romperlo. Al final es lo mismo. Y si no llego a enseñaros yo esto a cámara lenta o frame by frame, no se nota tanto la deformación. Y le da ese aspecto gomoso a la animación. Si queréis, vamos a intentar hacerlo desde el principio. O vamos, mejor, vamos a intentar mejorar, disculpad, lo que ya tenemos. No sé si tendrán alguna pregunta por el chat o algo. Vamos a ver. Podemos ver. Aquí tenemos, os he explicado antes, como veis, cuando hay un modelo de complicado para animar, veis que tiene todos estos raditos y rayitas de colores. Bien, estos son los manejadores, ¿vale? Con los que podemos manejar. Uy, igual que estamos con él ahora. Vamos a enseñaroslo desde el principio y así vamos a borrar todo esto. Bueno, mejor, vamos a irnos aquí. Vamos a hacer que vuelva a su estado normal. Vale. Para que veáis más o menos cómo funciona la animación de un modelo, en este caso para un videojuego. Vamos a poner todos los... A ver. Nos falta la cabeza. Parece que ya está. Bien, esto es lo que se llama la pose P, ¿vale? La pose P es la que se suele utilizar, no siempre, se suele utilizar cuando el modelador le pasa al animador o al rigger el modelo para empezar a animarlo. Claro, porque un modelo en sí, cuando el modelador lo hace, no puedes moverlo y ya está. Tienes que hacer que reaccione a las rotaciones, a los movimientos. Para eso tienes que hacer un rig primero para poder animarlo. ¿Y qué es el rig? Básicamente, así a bote pronto podemos decir que es añadirle unos huesos y que esos huesos luego reaccionen a la piel que tiene el modelo. Si, por ejemplo, nos vamos aquí, un modelo es esto, ni más ni menos. Un modelo no es ni más ni menos que esto, de polígonos, y cuantos más tenga, mejor se verá el modelo, y cuando menos tenga, será un modelo, pues lo que se llama low poly. En los videojuegos antiguos, no sé aquí si hay algún aficionado a jugar juegos antiguos o alguna persona de mi quinta o mayor, en los modelos se verían con muchísimos polígonos, se les notaba. Claro, porque tenían muy pocos polígonos. Entonces, las caras o las partes del cuerpo eran más poligonales, aunque suene redundante, pero es cierto. Entonces, por ejemplo, cuanto más polígonos tenga un modelo, evidentemente se verá mucho mejor, pero pesará mucho más
Y, por ejemplo, no es lo mismo un modelo que se va a usar para un videojuego que un modelo que se va a usar para una película. Una película suelen ser muchísimo más pesados y es un proceso distinto. Bien, pues ese modelo hay que ponerle unos huesos, que los vais a ver aquí. Estos son los huesos, ¿vale? Hay varias formas de hacerlo. Blender tiene unas formas, y luego hay también otros programas que tienen otras, pero básicamente lo que hace que el modelo se mueva es esto. Huesos. Con sus rodillas, con sus tobillos, con sus pies, y todo eso hará que se mueva el modelo mediante un proceso que se llama de pesado, que no vamos a comentarlo aquí ahora porque así que nos comeríamos mucho tiempo. El modelo hace que todos estos polígonos reaccionen de forma correcta al movimiento de esos huesos, ¿vale? Luego, una vez que has hecho ese proceso, tienes que crear estos cuadraditos y rayitas que harán que puedas mover el modelo. Hay muchas formas de hacerlo, hay gente que incluso anima moviendo los huesos directamente. Yo, en mi caso, prefiero no hacerlo así. Y claro, se pueden hacer más complicados o menos complicados. En este caso, estos son los manejadores más sencillos. Podemos añadirle más. Por ejemplo, aquí tenemos la capa con otros secundarios. Podemos mover otras partes del cuerpo, por ejemplo. Hace que se mueva esto, ¿vale? Si yo toco estos, puedo mover esto. ¿Qué hace? Pues esto puede ayudarme a hacer animaciones mucho más complejas, porque yo puedo animar una respiración. Como veis aquí, no estoy fijando las claves y es que lo tengo puesto en automático, ¿vale? Que a veces es recomendable y a veces no. Por ejemplo, vamos a intentar poner una postura chula para countdown, ¿cómo se llama? Sí, rápido. ¿Vale? Tenemos una postura. Vamos a eliminar todo lo demás. Y vamos a usar esta postura para enseñaros un poquito cómo es el proceso de animar. Muy sencilla, ¿vale? Es algo un poco más complicado de lo que vamos a ver esta media horita que nos queda. Lo único que espero es que no os hayáis dormido mucho. Entiendo que yo no soy muy enérgico, pero bueno, espero que al menos alguien haya aprendido algo o como mínimo que se haya interesado por esto y en algún momento se convierta en animador. Bien, esta es una postura, por ejemplo, primera. Pues, por ejemplo, hay varios tipos de animaciones que se pueden hacer en un videojuego. Las típicas animaciones son las de... Aquí seguro que habrá gente que habrá jugado a videojuegos o que juega. Pues son la animación de Idle, que es cuando está quieto. En los videojuegos, cuando si os dais cuenta, los personajes nunca están quietos, están como respirando o moviéndose o preparándose. Y son además animaciones que suelen estar muy exageradas, en ningún momento son respiraciones pausadas, suelen ser incluso muy exageradísimas. Están las animaciones de salto, están las animaciones de andar, de correr, de ataque, de cuando un malo te golpea o te dispara, cuando tienes un game over. Todas las animaciones típicas, incluso dependiendo de la integración de ese modelo en el motor gráfico o en el juego, pues también tienes que hacer giros o cuanto más animaciones hagas y mejor las integres, pues evidentemente más fluido es el modelo, más fluida es la animación y mucho más realista quede, mucho mejor. Claro, tú puedes hacer animaciones muy sencillas, así, muy rápidas, de
ejemplo de respiración. Así se me ocurre, por ejemplo, si está respirando, pues se te hincha el pecho, ¿verdad? Quizá demasiado exagerado. Bien, se te hincha. Respiras y lo dejas caer rápido. Vale, vamos a hacerlo hasta 27. Vamos a ver como una pequeña respiración que esté un poco... ¿Vale? Hemos usado esto de aquí. Realmente cuando alguien respira no se suele mover la cintura o no se suele ver mucho movimiento de cintura, pero en una animación de un juego o de una película siempre es recomendable mover un poquito de la cintura y los muslos. Para eso vamos a bajar un poco la postura aquí. También es muy importante siempre en la línea de tiempo, cuando hacemos una animación, que empiece y acabe igual. O como mínimo, como podéis ver aquí, la línea de tiempo se acaba aquí, ¿vale? Y lo suyo sería que para hacer un loop, la animación, como os he dicho, empiece y acabe de la misma forma. Entonces lo que vamos a hacer es, claro, si el fotograma cero y el fotograma final coinciden, lo que vas a hacer es crear un retardo, es decir, porque estás repitiendo dos fotogramas que van juntos, que sea el de inicio y el final. Entonces un truquito es coger el fotograma principal y ponerlo fuera de la línea de tiempo. A ver, para que la preparación que hay entre el fotograma anterior coincida con, como este es el mismo que este, coincida con el cero. Entonces, no tenemos ningún tipo de retardo, no tenemos ningún tipo de solapación de frames, por lo tanto, no dura más ese movimiento. Por ejemplo, cuando uno respira, que sea así muy exagerado, también pues levanta los hombros. Vamos a hacer aquí un poquito que levante un poquito los hombros. ¿Vale? Está un poco acelerada. Y si queremos incluso exagerarlo un poquito más, como vais viendo, lo que os comentaba antes, no estoy solapando, no estoy haciendo el movimiento en la misma fase, en el mismo frame. Aquí está moviendo esta parte de la spine en el fotograma 15. Los hombros, sin embargo, los he movido en el fotograma 17. La cabeza la vamos a mover en el fotograma 19, un poquito hacia arriba. ¿Veis cómo la diferencia es bastante notoria? Es bastante grande cuando mueves por lo que decía antes, porque es mucho más realista. El cuerpo no funciona totalmente al compás, o por lo menos esa es la sensación. Entonces, cuando retardas el movimiento de los diferentes miembros, ya sea del mismo cuerpo o externos a él, estás logrando una animación mucho más fluida, aunque hayan empezado en el mismo momento. No es perfecta, pero quiero que os quedéis con el concepto. Primero vamos a moverle un poquito. Vamos a hacer la anterior. Un poquito solo. Vamos a moverle solo un poco. Vale. Y ahora sí, parece que está respirando. Este me gusta mucho. Podríamos sustituir este. Podemos borrarlo. Lo que vamos a hacer es Ajá. Bueno, pues esto es. Vamos a borrar todos estos.
Era en el 15, sí, en el 15. Vamos a coger este y vamos a ver. Mira, estos son, como veis, son otros manejadores que son otros movimientos secundarios. Aquí, sí, quizá, ¿veis? Hemos escalado en el 15 y escalamos para que dé la sensación de que se le hincha el pecho. Incluso podríamos haber probado con este. Pero en el 15 vamos a hacerlo en el 12. ¿Vale? Como veis, aquí está pegando unos tirones porque no le hemos dicho, no hemos cerrado el loop no hemos cerrado el loop. Entonces, si os das cuenta, vuelve de forma tosca al fotograma cero. ¿Cómo arreglamos esto? Pues fácil, cogemos, ante la duda, cogemos todos los manejadores, hacemos un roll scale y cortamos, pegamos. Perfecto. Más o menos nos sirve para que os quedéis con el concepto. También podemos hacer lo mismo que hemos hecho con los hombros, de moverlos, podemos también inflarlos. Esto es algo que descubrí hace poco, que hacían bastantes animadores en los videojuegos. Y la verdad es que la sensación muchas veces es mucho mejor. Quizá muchas veces se usa más en modelos low poly, de bajo poligonaje. Bastante bien. Y así ya este podemos quitarlo. O quizá, en vez de quitarlo, podemos suavizarlo. Los brazos, como podéis ver, no tiene sentido ninguno cómo se están moviendo. Y eso es porque esta parte de aquí maneja todo esto y maneja también los brazos. Entonces los brazos los podemos intentar hacer como en ellos. Vale. No es la mejor animación de respiración que he hecho en mi vida, pero creo que más o menos para enseñaros cómo funciona la animación de un modelo 3D más complicado, viene que ni pintada. Vamos a intentar hacerle más cositas. Por lo general, un modelo, una animación de isle o de respiración, o como queráis llamarla, es mucho más exagerada. Podéis comprobarlo si os ponéis a jugar algún juego ahora. Sobre todo los juegos menos realistas son súper exageradas, con la típica posición de ataque que parece que están todos boxeando o respirando de forma... yo siempre soy más partidario de animaciones de respiración mucho más de este estilo, más calmadas, pero bueno, hay que hacer lo que te pidan siempre. Luego también es muy importante, bueno, este está hecho el rig y el skinning está hecho bastante rápido, lo he hecho rápido para poder enseñaroslo. Es muy importante
que el proceso de rig que os he contado antes, de ponerle los huesos y todo eso, esté muy bien hecho, lo mejor hecho posible con el modelo que tienes. ¿Por qué es muy importante? Pues muy sencillo. Para luego poder contorsionar o mover los miembros de forma correcta. ¿Veis? Si yo levanto este brazo, también se me está moviendo la parte de aquí abajo. ¿Por qué? Porque la influencia que tiene la malla aquí, también la tiene por aquí. Vamos a verlo. A ver. No, perdón. Da igual, vamos, porque si no os voy a liar mucho más de lo que estáis ya seguramente. El caso es, por ejemplo, aquí. Yo muevo esto. ¿Veis cómo se contorsiona? Cómo mueve las piernas, porque la influencia de los miembros no está bien repartida. Es decir, el hueso que tiene aquí tiene influencia en la piel hasta casi las rodillas. ¿Vale? ¿Veis cómo se dobla? Depende de lo bien que haga ese proceso de skinning y de rig, pues el modelo estará mucho mejor para animarse. Y si a alguno os ha parecido un poco pesado el proceso de animado, os puedo garantizar que el proceso de rig y skinning muchas veces es horrible, en el sentido de que incluso tienes que saber un poco de matemáticas y todo eso. Y por lo generalmente en el mundo de la animación de videojuegos no se dedica la misma persona a hacer el mismo proceso. Tienes una persona que se dedica a hacer los rigs y tienes otra persona que se dedica a hacer la animación y que se especializa en eso, ¿vale? Sí, podría enseñar, aunque queda poquito tiempo. A ver, pues poca cosita más. Como veis, está preparado para mover casi todos los miembros que tienes. Por ejemplo, si queremos mover las piernas, subir, bajar, ¿veis? Si queremos subir las piernas, una que esté corriendo, por ejemplo, pues, tenemos que adelantar un pie, el otro hacia atrás. Este, por ejemplo, lo subimos, giramos, ¿vale? El brazo, evidentemente, es delante, todo de atrás, siempre es el contrario, por lo general. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer si queremos hacer una animación de correr, pues empezaremos pose a pose, como os he explicado antes, y por ejemplo, pues en esta empezaremos aquí, por ejemplo, si nos vamos al 10 intentaremos hacerlo justo lo contrario. ¿Vale? Sí, vamos aquí y movemos este, aquí vamos aquí y movemos este y repetimos la operación con estos. Y tendremos más o menos la base para hacer una animación de correr. Evidentemente a esto le quedaría muchísimo. 10, 20, por ejemplo, vamos al 20, en el 21, ponemos esto 20. Una animación de correr, podemos partir de esto de forma muy sencilla. Si hay alguien aquí que sea un animador en la sala, seguramente quiera matarme. Pero vamos, para empezar, al hacer animaciones, lo mejor es poner poses y ir poniendo los in-betweens entre medias e ir mejorando. Por ejemplo,
Si tú estás corriendo, pues cuando tú das la zancada, evidentemente tu cuerpo está más alto porque has saltado. Cuando estás cayendo, o sea, cuando estás reposando los brazos, tu cuerpo cae. Luego otra vez sube. ¿Lo veis? Baja, sube, baja otra vez. Vamos a ver qué me dicen por aquí. Y más o menos, este será el proceso, más o menos, más menos que más, de cómo ir haciendo una animación. ¿Veis? Se recoge, la bancada, aquí volvería otra vez a subir. Más vamos a hacer, vamos a copiar el fotograma de aquí para que lo mismo. Evidentemente aquí no hemos ni siquiera posado los pies. Por ejemplo, más o menos. Aquí podríamos mucho mejor, exagerarlo mucho más. Perdón. Y poco a poco ir situando los pies. Para los que os atreváis a empezar con la animación, os recomiendo que hay infinidad de modelos ya animados en internet y podéis bajároslo. Fotograma a fotograma, los modelos que consigáis, porque al fin y al cabo así es como se aprende muchas veces. Y también es muy importante, y aunque suene muy ridículo, grabarse a sí mismo muchísimo. Yo cuando estoy a veces animando, aparte de tener mis vídeos de referencia y todo eso, tiendo a levantarme por la casa y hacer yo los movimientos que quiero animar. De hecho, es bastante cómico / ridículo y mi perro se me queda mirando muchas veces con cara de humano, ¿qué estás haciendo? Pero es bastante recomendable. Al igual que con la ilustración os dije que mirasen mucho vuestra cara, que tengáis un espejo a mano para poner caras diferentes, tanto como para ver vuestros rasgos como la luz y las sombras. Con animación, por lo general, animar de memoria nadie lo hace. Supongo que los grandes expertos, después de practicar muchísimo, ya podrán hacer ciclos de caminata o de correr de la nada, pero por lo general en animación siempre hay que tener una referencia. Para el timing, sobre todo, para los movimientos, que quedan más realistas, aunque luego exageres esa realidad. Y requiere que tú te muevas mucho también. Y bueno, vamos a intentar poner un poco más de estos 5 minutos que quedan, vamos a intentar poner un poco más de posturas aquí, para que veáis un poquito el proceso, pero vamos, esto ya está, hemos terminado. ¿Veis? Poquito a poquito va quedando. Y bueno, me dicen por aquí que ya podríamos terminar. Bueno, no, nos quedan 5 minuticos, perdonad, disculpad. ¿Veis? Ahora mismo no es perfecta, no está terminada, evidentemente. Sí que es cierto que yo he hecho muchas animaciones de andar y de correr y más o menos tengo interiorizados un poquito los movimientos que
que hay que hacer. Pero esto lo he hecho a base de hacer la misma animación millones y millones y millones de veces y no gustarme la que he hecho y repetirla y subirla al juego, al motor gráfico y ver que es horrible y tener que repetirla. Y ya os digo, si os gusta animar, tenéis que saber que a veces es un trabajo, un hobby que requiere mucho tiempo, requiere mucha paciencia, que evidentemente como todo lo artístico hay gente que tiene un don para ello y los que no lo tenemos que empollar muchísimo y tenemos que trabajarlo y observar mucho e intentar aprender de los mejores. Y sobre todo, hacer mucho el ridículo grabándote en tu casa. Es poquito a poquito. Por ejemplo, aquí es muy recomendable que se quede mejor la sensación de dar el paso. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es levantar mucho más el pie para que se note que va a dar un paso. Aquí lo adelantamos un poquito para que se note que golpea el pie el suelo. Uy, perdonad porque he cambiado. Aquí tenemos que alterarlo de nuevo. Está muy exagerado, pero vamos. Creo que se entiende más o menos cómo funciona esto. Y para los que nunca habéis visto cómo se hace una animación de vuestros juegos preferidos o películas, pues que sepáis que más o menos el proceso es el mismo. Evidentemente, hoy en día se hace mucha captura de movimiento, lo cual está chulísimo. Ponerte un traje de captura de movimiento y que te graben directamente mola un montón, y quizá con el tiempo poco a poco se vaya perdiendo este tipo de animación o solo se quede relegada a juegos mucho más de empresas indie o con gráficos un poco más tirando a lo antiguo y todo eso. Yo ya os digo, es algo que me encanta, que descubrí no hace tanto tiempo y ahora me dedico a ello. Y ya os digo, tenéis este programa, Blender, que es totalmente gratuito. Con el tiempo, y si alguien quiere hacer más de esto, hay muchos más programas que son de pago, pero son increíbles. Está 3ds Max, está Maya, que son los programas más profesionales y que suelen pedirte mucho más a la hora de buscar trabajo en la industria. Pero Blender cada vez va mejor, Blender cada vez tiene mucho más añadidos que hacen el trabajo mucho más fácil, y yo hace tiempo que me pasé a Blender. Los últimos juegos en los que he trabajado he usado Blender, y encima ahora también tienes la posibilidad de poder hacer animación 2D con él, lo cual es increíble porque al final acabas reduciendo herramientas y eso. Vamos a ver un poquito más en estos 2 minutos que nos quedan. Quizá hemos exagerado demasiado el bote. Vamos a bajar un poquito. Es un poco robótico. Vamos a subírselo un poquito. Aquí hemos visto que cae, levanta el pie aquí, y en el 3 lo que deja caer, pues levanta aquí el pie, pues 1, 2 y 3. Pues en el 3 lo va a dejar caer. ¿Ves? Tenéis que ir más o menos comprobando que vayan compasados los pies. Aquí igual vamos a hacer esto y esto. Lo copiamos, lo ponemos en el inicio. ¿No? Aquí que levante un poquito más y que gire el pie.
Y bueno, ahí va la cosa, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Vamos a ir avisando de que hemos terminado. Ha sido un placer estar aquí. Espero que os haya gustado mucho. Otra vez agradecer al Ayuntamiento del Orquí, a Play Generation por ofrecernos esta oportunidad y de verdad que espero que os haya gustado mucho. Espero no haberos hecho dormir también y un placer haberos enseñado un poquito de lo que sé.